Vamos a hablar sobre la integración del metabolismo. Les he hecho este gráfico para explicarles el papel que tiene cada uno de nuestros órganos, de estos órganos, en el metabolismo. Vamos a repasar rutas bioquímicas y el papel que tendría en cada uno de estos eslabones, que si todas estas rutas bioquímicas funcionan apropiadamente, conectan para dar lugar a lo que es una buena homeostasis, la salud general del individuo. Entonces vamos a ir repasando de forma genérica cuál es el papel de cada uno de estos órganos en el metabolismo, y si se trata de desglosar alguna ruta metabólica, vamos a hacerlo. Por ejemplo, nosotros hemos visto que en la dieta incorporamos nutrientes, ¿verdad? Por la boca, pasan el esófago, estómago, intestino, y aquí ocurre la absorción de nutrientes. ¿Por qué aquí ocurre la absorción de nutrientes en el intestino? ¿Qué cosa hay que permite la absorción? Enzimas. Hay enzimas. ¿Qué más? ¿Cuál es esa célula maestra que tiene múltiples transportadores, múltiples receptores? Los enterocitos. Los enterocitos. En el intestino nosotros vamos a encontrar células de este tipo, enterocitos. Zona apical, ¿verdad? Zona vasolateral, todo esto de acá, la zona vasolateral. Recuerden que toda esta membrana que usted ve en el enterocito tiene receptores, tiene transportadores. Entonces, recuerden que el tracto gastrointestinal a nivel metabólico cumple un papel en la absorción de nutrientes, gracias al enterocito. Luego, esos nutrientes que van a ser incorporados en el tracto gastrointestinal tienen que ser distribuidos por todo el cuerpo. Todas las células del cuerpo humano tienen que captar nutrientes, glucosa, proteínas, lípidos. Entonces, para el caso de carbohidratos, recuerden que, por ejemplo, podemos tener almidón, grasa, es degradado en la boca. ¿Por qué enzima? El almidón. Por la amilasa salival. La amilasa salival llega al estómago, en el estómago la amilasa se desactiva y luego viene por acá, por el intestino delgado. El páncreas libera amilasa pancreática y aquí podríamos decir que a nivel intestinal se degrada. Viene por acá otro carbohidrato, lactosa, por ejemplo, entra por acá y en el intestino encuentra enzimas llamadas disacaridasas, que allí rompen la lactosa. ¿En qué rompen la lactosa? En galactosa y glucosa. ¿Y dónde van a ser incorporadas? Al enterocito, para que pasen luego por el torrente sanguíneo. Entonces, nosotros tenemos allí de que el intestino cumple un papel en absorción. Esa glucosa que viene del almidón, que viene de la lactosa, que viene de la sacarosa, que viene de la manosa, va a ser distribuida a cada uno de los tejidos. Y el sensor maestro en detectar niveles de glucosa, ¿quién es de todos estos órganos? ¿Quién es el que debe tener un sensor específico para poder detectar niveles de glucosa en sangre? ¿Quién es de todos estos órganos que estamos viendo aquí? El páncreas. El páncreas. Hemos comido, pasan los carbohidratos, son absorbidos, llegan a sangre. El páncreas detecta niveles de glucosa. En respuesta a eso, libera insulina. Esa insulina, ¿qué instrucciones le va a dar al hígado? La glucogénesis es uno de los eventos. ¿Por qué? Eso es lo que podríamos esperar que va a ser la insulina. Pero recuerden que la insulina no está actuando en el hígado sobre transportadores GLUT. ¿Por qué? Porque el hígado, ¿qué transportador GLUT tiene el hígado? Principalmente en el hígado tenemos GLUT2. El GLUT2 no depende de insulina. ¿Pero por qué si el profesor me está diciendo que tiene un efecto la insulina sobre el hígado? Y no. Lo que pasa es de que aquí el GLUT2 simplemente capta la glucosa que está circulando. La insulina no va por el GLUT2.
El GLUT4 no lo va a encontrar allí. ¿A qué enzima va a ir irregular? A la glucógeno sintasa. ¿La va a activar o la va a inhibir? Va a activarla. Quien inhibe creo que es la epinefrina. Claro, la epinefrina que es en contextos de ayuno. Entonces, ¿ahorita qué estamos hablando? ¿En el estado alimentado o en el estado de ayuno? Alimentado. Alimentado. Exactamente. Entonces vamos a poner por acá bien grande, estado alimentado. Y particularmente estamos hablando de un azúcar, de la glucosa. Vamos aquí a poner grandote, estado alimentado. Estamos ahorita en el estado alimentado de quién es el que está desencadenando esta respuesta. Solamente un nutriente, la glucosa. La glucosa. De los muchos que pueden haber. Entonces, esa glucosa está en sangre. Vamos a ponerla para recordarla un poco. Un momentito. Un momentito para buscar la figura de este carbohidrato. Por acá. Entonces, acá tenemos nosotros esta glucosa. Vamos a ponerla acá en nuestra imagen. Esa glucosa, recuerde, la glucosa es 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, yo tengo glucosa en sangre. Y voy a poner un montón de glucosas que han sido absorbidas por el intestino. Sí, el intestino se ha encargado de absorber glucosas. Entonces, uno de los órganos que siente glucosa es el páncreas. Y al sentir glucosa libera insulina. Y esa insulina va a actuar en el hígado. No actúa sobre transportadores GLUT. No, ella va a otra cosa, va a la glucógeno sintasa para hacer de que esta glucosa, que también va a estar llegando al hígado, o sea, todos los tejidos están sintiendo glucosa. Entonces, esta glucosa que está llegando al hígado, una parte va a usar para energía, claro que sí, pero recuerden que estamos en estado alimentado, entonces hay mucha glucosa. ¿Qué va a hacer el hígado con esa glucosa? Tiene que activar la glucogénesis. Y al activar la glucogénesis, se va a formar glucógeno. ¿Gracias a quién? A la insulina. Específicamente, ¿a qué enzima de la glucogénesis, sobre qué enzima actuó? La glucógeno sintasa. La glucógeno sintasa. ¿Se dan cuenta? Nosotros estamos aquí integrando aspectos generales. ¿Qué relevancia tiene con nutrición? Bueno, que en estado alimentado depende pues de cuánto carbohidrato esté consumiendo. No me voy a poner a consumir bastantes tortas de chocolate cuando sé que es un carbohidrato simple y rápidamente yo voy a desencadenar exponencialmente que haya demasiada glucosa en sangre. Y eso va a sobresaturar el hígado. El hígado, una parte de glucosa la va a construir, la va a formar glucógeno en la glucogénesis. Si esto se descarrila y se va en exceso, esa glucosa ya ya no tiene cupo para formar glucógeno, porque hay una cierta cantidad de glucógeno que el hígado puede generar, que es cerca de 400 gramos, 300 gramos. Pasado eso, esa glucosa va a convertirse en grasa, en el proceso denominado lipogénesis, en donde la glucosa es convertida a acetil-CoA. Luego esa acetil-CoA sirve para construir grasa, en el proceso denominado síntesis de ácidos grasos y síntesis de triglicéridos. La síntesis de ácidos grasos más la síntesis de triglicéridos, ¿qué engloba? ¿Cómo se llama ese proceso? La lipogénesis, que significa construcción de grasa. Eso es por el exceso. Habíamos hablado, por ejemplo, de que la fructosa también puede seguir esa ruta. Miren, aquí vamos a poner glucogénesis. Vamos a poner aquí ilustradito bien ordenado. Miren, glucogénesis. Y la glucogénesis que me genera acá, Glucógeno. glucógeno. Muy bien. Vamos a poner por acá glucógeno. Esa es una ruta, ¿verdad? En contextos fisiológicos normales yo tengo pues eso. Y les había dicho que, ¿qué pasa si yo ya logro completar mi glucógeno hepático? ¿Qué va a pasar? ¿Se convierte en acetil-CoA? Muy bien, recuerden que va a entrar esa glucosa puede entrar a la glucólisis. ¿En qué se puede convertir? ¿En qué se convierte cuando entra la glucólisis? En Piruvato. piruvato.
Excelente. Ese piruvato, ¿a qué puede irse? ¿En qué puede convertirse? Acetil-CoA. En acetil-CoA. Excelente. Y recuerden que el acetil-CoA puede tener un montón de destinos, pero estamos hablando de exceso. Puede entrar al ciclo de Krebs, formar energía, pero ya la persona puede estar sedentaria, ha comido sus tortas de chocolate y se ha acostado a dormir. ¿Qué ejercicio va a estar haciendo? Entonces, ese excedente de acetil-CoA podría entrar al ciclo de Krebs, claro que sí, cadena de transporte de electrones, fosforilación oxidativa y generar energía. Pero como les digo, esa persona está en exceso, en excedente. Ese acetil-CoA puede entrar a una ruta llamada lipogénesis. Lipogénesis. La lipogénesis significa que voy a construir yo ácidos grasos, colesterol y TG, de hecho, puedo construir yo. ¿Qué es TG? Triglicéridos. 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 Entonces, ¿se dan cuenta? Yo puedo realizar la conversión de la glucosa a acetil-CoA, ácidos grasos. Los ácidos grasos, recuerden que son 3 colitas. No, bueno, es una colita de 16 carbonos y se juntan 3 y forman un triglicérido. Vamos a ilustrarlo mejor para tenerlo claro. Miren, un triglicérido tiene 3 ácidos grasos y un ¿qué es esto? Glicerol. 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 Entonces, vamos a poner por acá que el hígado puede generar. El hígado puede generar fosfolípidos, pero los que son de importancia más nutricional son estos de acá. Recuerden, la secuencia de acetil-CoA a ácidos grasos es todo un enredo. Es todo un enmarañado de reacciones que de hecho no estaría mal comprenderla porque ahí, por ejemplo, la insulina regula un proceso clave. De hecho, aquí podemos poner nosotros que esa insulina también podemos hacer una especie de flecha por acá, una flecha para poner que esa insulina está activando la glucogénesis. Vamos a hacer acá este otro color. Y también es la que va a estar estimulando a la lipogénesis. Es decir, va a estimular la construcción de grasa también esa insulina. La insulina, ustedes tienen que recordar que es una hormona anabólica. Y al ser una hormona anabólica va a estar regulando procesos de construcción. ¿Sí? Va a regular la lipogénesis y va a regular la glucogénesis. Ahí está. Vamos a poner por acá. Ahí está. ¿Sí se entiende, no? Ahí está la insulina liberada ¿por quién? Por el El páncreas. 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 Entonces, la insulina promueve de que la glucosa se convierta a glucógeno. Eso ya lo sabemos, lo estamos comprendiendo. Y que también, miren, ese piruvato se convierta a acetil-CoA y esa acetil-CoA pasa a la lipogénesis. Es decir, la insulina está promoviendo también la lipogénesis. Mientras más insulina esté liberando el individuo, más grasa el hígado se va a poner a construir. Mientras más carbohidratos estemos consumiendo, más grasas simples, más galletas, más tortas de chocolate, más insulina. Al haber más insulina, más lipogénesis. ¿Qué implica la lipogénesis? Más triglicéridos, más ésteres de colesterol. Bueno, digamos, ya pues que el hígado forme triglicéridos, está bien. Que se llene de triglicéridos. No es tan simple. Vamos a ver acá, miren. Vamos a ver acá un panorama así para que más o menos lo entienda. Pues miren acá. El hígado ha construido grasa. ¿Verdad? Construye grasa. Vean acá esta parte. Construye grasa. Resulta que del hígado sale un vehículo llamado VLDL naciente, que se le llamaría VLDL bebé. ¿Qué está llevando este vehículo bebé? ¿Qué lleva dentro? Colesterol y Triglicérido, triglicéridos. colesterol. Ésteres de colesterol. Triglicéridos y ésteres de colesterol. Estos ácidos grasos se generaron mediante la vía de síntesis de ácidos grasos. Y luego esos 3 ácidos grasos se juntan con un glicerol y forman un triglicérido. Todo esto, estimados, para fabricar una cosita de esto, son cerca de 30 pasos. Y para unir estos son 5 pasos más.
para fabricar el colesterol son cerca de 27 pasos. Bueno, para fabricar este ácido graso son los 30 pasos más o menos que les digo. Entonces, ya esto lo ha construido una ruta bioquímica determinada que en algún momento lo verá. Pero la idea es de que el hígado, ¿de dónde construyó eso? A partir de glucosa, por ejemplo. También a partir de fructosa. Recuerden que la fructosa puede de alguna manera llegar a ser acetil-CoA. Entonces, ¿se dan cuenta cómo la insulina, la persona que está comiendo, está haciendo que su cuerpo libere insulina, que su páncreas libere insulina a cada rato? Entonces, está de alguna manera inevitablemente promoviendo la lipogénesis. Y la lipogénesis tiene consecuencias un poquito complicadas, y comprendámoslo un poquito acá, por ejemplo. Profesor, disculpe, ¿qué dijo? ¿Que la insulina también puede crear acetil-CoA? La fructosa. ¿La fructosa dije o Estefanía? Ajá, perdón. La fructosa puede crear también insulina. Claro, claro, por ejemplo acá. Bueno, acá esta es glucosa lo que estamos siguiendo, pero ¿se acuerdan? Fructosa puede llegar a ser acetil-CoA en el proceso de lipogénesis también mediado por este carbohidrato. Pero bien, miren, el hígado ha creado estos ácidos grasos, estos triglicéridos, este colesterol, y ahora viene lo interesante, ¿no? Yo tengo que el hígado genera estos vehículos. El vehículo que sale del hígado es el VLDL, naciente, que tiene en su interior, miren, triglicéridos y ésteres de colesterol. Esto es un vehículo un poco particular porque miren, su capa que tiene es una monocapa de fosfolípidos. Miren, esto está cubierto. Tiene estas cositas de acá, ApoB100, ApoE, ApoC. Son vehículos de transporte ¿de qué? ¿De qué son? De lípidos. ¿Qué tipo de lípidos? Triglicéridos y ésteres de colesterol. ¿De dónde? ¿De dónde sale este vehículo VLDL? Del hígado. Del hígado. Entonces, una vez que hemos fabricado eso, ese vehículo de transporte de lípidos, llamado lipoproteínas, es una lipoproteína esto. ¿Dónde con quién va a interaccionar? Va a interaccionar con HDL. HDL también es otra lipoproteína, miren. No estamos viendo ahorita su formación. Eso es otro, es un poquito más compleja la formación de HDL, pero bien, HDL siempre es el bueno de la película. Él es el que está dando cosas a otras lipoproteínas. HDL es una lipoproteína. VLDL bebé, que está recién salida, también es una lipoproteína. Pero el papel de VLDL es llevar triglicéridos y ésteres de colesterol desde el hígado hacia otros tejidos. Y aquí HDL le está dando ApoE y ApoC adicionales a las que ya tiene. Miren, le está dando más ApoE y ApoC. Su cargamento de VLDL se mantiene. Y ahora, cuando VLDL naciente está recibiendo donaciones de HDL, ¿qué tipo de donaciones? ApoE y ApoC. No está recibiendo triglicéridos ni colesterol, por si acaso, solamente ApoE y ApoC, que son proteínas que están en su superficie. Ahora, VLDL ya podríamos decir que está madura. Y su cargamento nuevamente sigue siendo triglicéridos y ésteres de colesterol. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es lo problemático de VLDL? Cuando está en exceso, lo que va a hacer es llevar triglicéridos. Miren, sus triglicéridos que están ahí los va a llevar a tejidos extrahepáticos. A tejidos extrahepáticos. ¿Quiénes pueden ser esos tejidos extrahepáticos, estimados? El tejido adiposo. El tejido adiposo. Tengamos aquí, miren, VLDL. Vamos a poner por acá VLDL. Vamos a ponerla en nuestro dibujo que teníamos acá. Miren, el hígado fabricó VLDL. ¿Qué cosa es VLDL? ¿Cómo la podría describir usted? Es un transporte de ésteres de colesterol y triglicéridos Muy bien, ¿de dónde? que sale del hígado. Muy bien, Se entonces origina miren, en el hígado. está en el hígado. Se ha formado el hígado. Recuerden que, miren, lo que formamos a partir de glucosa está en forma de VLDL. Miren, ahí está. Encapsulado ahí, ¿verdad? Ahora,
El punto de partida de VLDL es el hígado. Entonces, les había dicho que VLDL tiene el papel de llevar triglicéridos por los tejidos. ¿Y a dónde se va a ir VLDL? Va a irse al músculo, va a irse a la glándula mamaria, va a irse al corazón, a los tejidos extrahepáticos. ¿Qué cosa es tejido extrahepático? Un tejido que está fuera del hígado. Entendamos el mensaje. Nuevamente, estoy formando grasa, sale VLDL del hígado y va al tejido adiposo, miren. Al tejido adiposo. Y le gusta irse al tejido adiposo. O sea, porque es el único que le va a asuntar cuando tiene un montón de triglicéridos. Esa VLDL va a dejar triglicéridos al tejido adiposo. Y recuerden que el tejido adiposo va a comenzar cuando empieza a incorporar. Es normal que incorpore, estimados, es normal. Claro, en cantidades apropiadas, el hígado genera VLDL, claro que sí. Necesita formar VLDL porque los tejidos requieren triglicéridos, ni modo que no más van a depender de la glucosa. No, requieren. Pero cuando la persona está consumiendo excesiva cantidad de carbohidrato, se está formando mucha grasa, aparte de la grasa de la dieta, tenemos que se va a formar VLDL en exceso. Y por lo tanto, ya va a sobrepasar el límite de capacidad del adipocito. Y cuando sobrepasa el límite de capacidad del adipocito, va a pasar esto. El adipocito comienza a engordar. Nos engordamos nosotros y también engordan los adipocitos. Miren, aumentan de tamaño. Se hacen grandes. Ahí está. ¿Se dan cuenta cómo se ha engordado? Si nos engordamos nosotros, también se engordan ellos. Mientras más gordos estamos, más gordos están los adipocitos. Profesor, ¿eso de alguna manera es una inflamación? Sí, ahorita vamos a comentar que este proceso desencadena una inflamación. Pero miren, entonces ahí se han engordado. Lo que pasa es que no podemos decir se engordó el adipocito, pues se le llama eso hipertrofia del tejido adiposo. Hipertrofia, miren, se están engordando. ¿Por qué? Porque está llegándoles mucho triglicérido. ¿Por culpa de quién? Por culpa del individuo que está consumiendo mucha grasa de por sí y está consumiendo mucho azúcar, fructosa, glucosa, que se convierte de alguna manera en grasa por el proceso denominado lipogénesis. Entonces, miren, ahí yo tengo mucho adipocito Profesor, gordo. una consulta. Sí, dígame. Los triglicéridos que dejan el corazón en el músculo, ¿esos también se convierten en grasa o no? ¿O los utilizan esos órganos? Les sirve de energía, pero recuerden, por ejemplo, a ver, nosotros podríamos decir, en el corazón llega triglicéridos porque saca ácidos grasos, o sea, lo que van a sacar estos tejidos van a ser los ácidos grasos. ¿Sí? A ver, haciendo un paréntesis de lo que menciona su compañera, que es muy importante la pregunta, miren. Cuando la VLDL va por los tejidos, ¿qué es? Esta cosa que está aquí, todo esto, ¿qué es lo que está ahí representado? Un Es vaso sanguíneo. un vaso sanguíneo. Ujú. Vaso sanguíneo, un capilar. Entonces, en los capilares nosotros encontramos a nivel histológico una célula llamada célula endotelial. Encima de esa célula endotelial hay una enzima, lipoproteína lipasa. Cuando VLDL lleva su cargamento de triglicéridos, la lipoproteína lipasa de los capilares que irrigan estos tejidos como el músculo, el corazón, el tejido adiposo, son los capilares, no es la célula en realidad que tiene la lipoproteína lipasa, ¿eh? Los capilares, específicamente las células endoteliales. Bien, la lipoproteína lipasa lo que hace es detecta a ApoC y cuando detecta ApoC se activa. ¿Y qué hace la lipoproteína lipasa? Lipoproteína lipasa. ¿Qué hacen las lipasas? Rompen triglicéridos. Al romper esos triglicéridos, se va a coger los ácidos grasos. Se coge los ácidos grasos y esos ácidos grasos pasan al músculo para que sean como fuente energética. De repente tenemos que este capilar, todo este capilar está en el corazón. Entonces el corazón, sus capilares, sus células endoteliales tienen lipoproteína lipasa. Esa lipoproteína lipasa quita triglicéridos, los rompe y libera ácidos grasos.
Esos ácidos grasos son captados por la célula del corazón. Y lo mismo pasa con el corazón, con el músculo esquelético y con el tejido adiposo. Y usted se preguntará, ¿pero no son triglicéridos? Bien, lo que ocurre es de que acá, esos ácidos grasos, como son captados por ejemplo, el tejido adiposo, miren, son captados. El tejido adiposo no se hace bolas. Él coge sus triglicéridos y ¿con quién creen que los va a unir? ¿Con quién creen que los va a unir el tejido adiposo sus triglicéridos? Con glicerol. Él puede generar glicerol. ¿Sí? Entonces, ese glicerol, el tejido adiposo lo puede unir con ácidos grasos y de esta manera generar triglicéridos. Y va a pasar lo que estábamos representando acá. Se va a comenzar a hipertrofiar. Se van a hipertrofiar. ¿Qué es hipertrofiar? Agrandar, Agrandar. deformar. Crecer, hipertrofia. Claro, es como si fuera el tejido, el adipocito del tejido adiposo se engorda, pero no decimos engorda, sino se hipertrofia. Profesor, una consulta. ¿Y ese glicerol que supuestamente se rompe por la... ¿Ah? ¿Por la lipoproteína lipasa? sí, ¿qué Ahora pasa está con el lipasa. Se va al Ajá. hígado. Se va al hígado, porque aquí estamos a nivel de sangre. Aquí está, eso es un capilar sanguíneo que está irrigando tejidos. Entonces, en los capilares yo tengo allí la lipoproteína lipasa. Y esa lipoproteína lipasa rompe, saca los triglicéridos y pasan al tejido. Los ácidos grasos pasan al tejido. El glicerol se va a la sangre hacia el hígado. El hígado lo capta y el hígado pues suele hacer cosas ahí con el glicerol. Ustedes saben, ¿verdad? Ese glicerol puede usar para construir glucosa, puede usar para construir triglicéridos el hígado. O sea, puede usarlo para construir esto. Esto que habíamos visto acá, para construir triglicéridos. ¿Sí? Entonces, ese es el destino que puede tener. Lo que tenemos que tener en cuenta es de que... Profesor, una pregunta. Dígame. Profesor, una pregunta. El glicerol entonces se va a quedar en el torrente sanguíneo, la imagen que está más abajo. Donde usted dice que la lipoproteína lipasa va a sacar a los ácidos grasos del triglicérido, ¿verdad? Entonces ese glicerol se queda aquí. Se va al hígado, porque este es un vaso sanguíneo. Esto es un vaso sanguíneo. Ah, ya, se va al hígado entonces. Sí, porque esto es sangre. O sea, es como que los tejidos tienen capilares, ¿verdad? Tienen vasos sanguíneos que están irrigándolos de sangre. Y en esa sangre, ¿quién está viajando? Para llevar triglicéridos, para llevar ácidos grasos. La VLDL. La VLDL. Y allí en los capilares, en esos vasos sanguíneos, hay lipoproteína lipasa. Y está como que a la espera para captar un VLDL, sacarle los ácidos grasos de los triglicéridos y luego dejar el glicerol pues abandonado. Y como estamos hablando de sangre, ¿a dónde se va a ir el glicerol? Al hígado. ¿Sí? Eso podemos tener nosotros. Profesor, ¿y las VLDL se irán achicando cada vez más mientras menos triglicéridos tengan, más pequeñas serán? Exactamente. Muy buena pregunta. Y aquí tenemos lo siguiente. Una vez que la VLDL ha dejado sus triglicéridos, se va a convertir en IDL. Miren, ¿qué le queda poquito? ¿Cuál es la diferencia entre VLDL y IDL? A ver, noten la diferencia. Que hay menos triglicéridos, hay más ésteres de Menos colesterol. cantidad de triglicéridos y más ésteres de colesterol. Se ha achicado. ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia observan ahí? Que ya no No tiene presenta el la ApoC. OPC. ApoC. Ajá. Luego tenemos que IDL, ella puede tener dos destinos. Tiene dos caminos a elegir, o irse al hígado y ser ya catabolizada. El hígado, bueno, dicen, ahí la asunta se va al hígado. O también la IDL, una de las alternativas que es en contextos normales se da, no hay que asustarnos. La IDL se convierte en LDL. Miren, ¿y LDL qué tiene? Solamente ApoB, 100 y ésteres de colesterol. Ésteres de colesterol. Y allí es donde nace la gran temida LDL.
de dónde vino? ¿De dónde en realidad nace ella? ¿Dónde fue? ¿De dónde son sus raíces de LDL? ¿De dónde salió? De V, VLDL. ¿Y de dónde vienen estos pasajeros ésteres de colesterol? de IDL y de VLDL. Estos pasajeros ésteres de colesterol, ¿de dónde salieron? O sea, aparecieron así Del en la hígado, no, del Del hígado. hígado, del hígado. liga. Ujú. Entonces, lo que ocurre acá es que LDL es importante. ¿Por qué? Porque lleva ésteres de colesterol. Y ahí decimos de que los tejidos que requieren colesterol van a captar el LDL. Claro que sí. ¿Cómo lo captan? Resulta que los tejidos extrahepáticos, que son todos los tejidos del cuerpo, bueno, extrahepáticos, o sea, alrededor del hígado, todas las células tienen el receptor de LDL. El receptor de LDL es crucial. ¿Para qué? Para que nosotros esta lipoproteína LDL vaya por ahí por los tejidos y sea captada. Pero ¿qué interpreta este receptor de LDL? Este receptor de LDL detecta a ApoB100. Tiene que haber esta interacción apropiada para que pueda captar esta LDL. Si no, no lo capta. Personas con obesidad malogran este receptor. Pero bueno, ahorita les cuento eso. Acá tenemos LDL, que es captada por receptor de LDL. Por ejemplo, las células de la glándula suprarrenal tienen que captar LDL. ¿Por qué? Porque requieren colesterol. ¿Para qué? Para sintetizar hormonas como el cortisol. Hormonas como la aldosterona, que regula la presión arterial. Las células de Leydig de los testículos captan LDL, tienen el receptor de LDL, para poder sacar ese colesterol y poder formar testosterona. Las células foliculares de los ovarios tienen que tener receptor de LDL para que capten al LDL y puedan obtener, pues, colesterol y formar estrógenos. Por ejemplo, el estradiol, que es un tipo de estrógeno. Y así podemos tener de que el colesterol es importante. El hígado puede volver a captar ese LDL y formar los ácidos biliares. Entonces, no hay manera de enfatizar más la importancia del colesterol. Pero ¿cuál es el problema? En enfermedades metabólicas, nosotros esperaríamos de que el LDL funcione bien. El hígado tiene receptor de LDL, ¿verdad? Eso me asegura que yo capte LDL. Miren, por ejemplo, cuando yo tengo en exceso LDL, producto de malos estilos de la alimentación, ya, bueno, el tejido dice, bueno, pero yo quiero solamente poquito, ¿para qué me estás dando un montón? Ya no le hacen caso. ¿Qué pasa? El hígado, pues, va a asuntar ese excedente y lo va a captar porque él también tiene receptor de LDL. Él lo va a captar. Pero, ¿qué pasa en personas con obesidad? ¿Qué hay en obesidad? Hay un excedente de insulina. Hay pérdida de la sensibilidad, todo se malogra. Resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué tenemos de que el receptor pierde sensibilidad? El receptor de LDL es crucial, tiene que estar muy sensible, tiene que tener muy buena organización, tiene que estar ahí en las células, porque si deja de estar, LDL se queda circulando en sangre y se escabulle por los vasos sanguíneos y se convierte en LDL oxidado, que es inflamatorio y desencadena la enfermedad aterosclerótica o las placas ateroscleróticas. Si un vaso sanguíneo se taponea con esas placas, una cólera que tenga la persona, un ataque pues de ira, esa placa, producto del LDL oxidado que ha desencadenado una inflamación, esa arteria se puede romper y por eso se genera un coágulo que genera accidente cerebrovascular o infarto, producto de el LDL que ha generado una placa aterosclerótica. ¿Por culpa de quién? Por culpa de que nosotros malogramos poco a poco el receptor de LDL. El arroz
por ejemplo, se ha evidenciado que no es por el almidón, por si acaso. El arroz tiene una especie de sustancias un poquito más que no creo que hayan escuchado. Son microRNA, son reguladores epigenéticos que estarían apagando la función de LDL. O sea, no hablamos del almidón, no hablamos de nutrientes que usualmente escuchamos en nutrición, sino sustancias bioactivas raras, por así decirlo, que apagan la función de LDL y de esta manera estarían contribuyendo a que el LDL esté mucho tiempo ahí en vagancia. Cuando el LDL está en vagancia, por ahí está escabulléndose por los vasos sanguíneos, está generando inflamación, placas ateroscleróticas, y eso no es nada bueno. Después también se ha evidenciado que el Helicobacter pylori, bueno, esto ha sido evidenciado en estudios en moscas de la fruta, pero yo no tendría duda de que también esté ocurriendo en humanos, que en este modelo simplista han logrado evidenciar que el Helicobacter pylori está apagando el receptor de LDL. ¿Qué tiene que ver una bacteria con el metabolismo de LDL? Es la pregunta que aún está en camino para que los científicos traten de responder. Recuerden que cuando desregulamos LDL, desregulamos metabolismo de lípidos, nos hace susceptibles a cáncer. Entonces, ¿por qué no pensar de que nuevamente el Helicobacter está metiendo su cuchara en nuestro metabolismo lipídico y en otros tipos de situaciones que estarían desencadenando situaciones como cáncer? Entonces, es importante que esté el receptor de LDL funcionando bien. Dietas malas que contribuyen a los niveles altos de insulina están desregulando el receptor LDL. Y por lo tanto, si el receptor de LDL hepático no está captando el excedente de LDL, la sobra de LDL no la está captando, eso genera que ese LDL se vaya por ahí, camuflándose por las arterias, generando placas ateroscleróticas, de alguna manera taponeando las arterias. Profesor, entonces es porque el receptor de LDL del hígado, no de los otros órganos. De los otros órganos, también, Carolina, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, principalmente nosotros hablamos del hígado, ¿por qué? Porque en el hígado, el receptor de LDL hepático cumple un papel en la limpieza de ese excedente. Los tejidos pueden perder ese LDL, pueden bajar los niveles de su receptor de LDL, pueden bajarlos y no asuntarle al LDL excedente. O también puede darse que los tejidos tienen el receptor de LDL, pero para un determinado número de LDLs. Pero cuando está en exceso, imagínense, sobrepasa su capacidad de captación. ¿Y quién tiene que aguantar todo ese excedente? El hígado. Y el hígado, al haber ese excedente, lo que hace pues es de generar más LDL, pero si es que lo estamos desregulando, no va a generar esos receptores de LDL y no va a captar apropiadamente. Es decir, aquí hablamos de un término llamado limpieza de LDL. ¿Quién se encarga de esa limpieza de LDL? El hígado. ¿Gracias a quién? A su receptor de LDL. Entonces, principalmente es el hígado. Los otros tejidos también pueden perder, claro, y también es problemático porque eso hace que haya más LDL por ahí suelto, que nadie lo detenga y esté por ahí camuflándose en las arterias. Hay variaciones de LDL, por si acaso. Hay LDL más pequeñitas, y cuando son más pequeñitas, peor todavía, porque se hacen escurridizas y se meten en las arterias, y al meterse se oxidan, y al oxidarse desencadenan inflamación arterial. Entonces, eso es más perjudicial. Profesor, pero es por el exceso del colesterol entonces, por el exceso del consumo, pero también hay el propio hígado también construye colesterol, ¿no? Exactamente. El hígado tiene dos vías de formación de ácidos grasos y triglicéridos y colesterol. ¿Cuáles son esas dos vías? El hígado. Al hígado le llega carbohidratos que puede de alguna manera convertirlos en grasa, pero también le llega de afuera. ¿De dónde? De los alimentos. De los alimentos. El hígado crea su grasa, ¿verdad?
síntesis endógena se le llama, pero más la incorporación exógena, ¿se imaginan? Yo incorporo lípidos, bueno, mira, por ejemplo, consumí un pollo a la brasa en la noche, una parrilla de chancho, no sé, comidas grasosas. Me acuesto a dormir. Entonces, ¿qué va a pasar con esa grasa? El hígado la va a recepcionar. Adicionalmente a esa grasa me dio ganas de un postre. Todavía me doy el lujo de comer postre. Ese postre, ¿qué contiene? Azúcar. Entonces, grasa exógena, pero también puede construir grasa a partir de carbohidratos, es decir, síntesis endógena, ¿verdad? Vía exógena más vía endógena, todo eso suma un paquete de excedente de triglicéridos y excedente de éster de colesterol. Y eso, por lo tanto, ¿qué consecuencias trae? Que yo tenga más. Triglicéridos, ésteres de colesterol. Y el hígado, ¿qué va a hacer con todo eso que está viniendo de fuente exógena, más lo que está construyendo? ¿Cómo se deshace de eso? VLDL. Y si genera mucha VLDL, ¿quién va a aguantar esos triglicéridos? El tejido adiposo. Cuando VLDL deja esos triglicéridos al tejido adiposo, logra que se engorden esos adipocitos. ¿Qué va a pasar con VLDL? ¿En qué se convierte? IDL. En IDL. Y luego LDL. Mientras más VLDL haya, más LDL yo genero. ¿Y cómo yo genero mucha VLDL? Coma torta de chocolate, caramelos a cada rato, arroz, platotes de arroz. Básicamente, endógeno, exógeno, ¿no, profesor? Endógeno y exógeno. Entonces, es muy importante comprender, por eso estamos viendo acá una visión integrada. La fabricación de triglicéridos que es regulada también por insulina. Entonces, mientras más hipercalóricos estemos, más insulina vamos a tener, más lipogénesis vamos a tener, que es la vía endógena en este caso, y también vamos a tener, pues, síntesis incorporación exógena de grasa. Es decir, lo fácil es de que yo me ponga a consumir pollos a la brasa, chaufas grasosos, chicharrones, por ejemplo. Eso va a ser fácil, ¿verdad? El hígado no tendría que hacer mucho trabajo, solamente recepciona y distribuye. Y de hecho, él se da lujo para tener sus grasitas por ahí y generar el hígado graso no alcohólico. Y así puedo tener yo eso. O sea, acá estamos hablando nosotros de fructosa, pero por ejemplo, a ver, falta algo. Personas ebrias. Si tiene por ahí alguna amistad ebria, coméntele esto. Etanol. El etanol se puede convertir en acetaldehído. Acetaldehído. ¿Qué enzima hace eso? La alcohol deshidrogenasa. ¿Sí? No sé si acetaldehído lleva tilde. Sí, acetaldehído. Voy a ponerla ahí porque acá está. Disculpen, el software no me... Acetaldehído. Ya, y ese acetaldehído se puede convertir después en acetato. Disculpen, en acetato. Vamos a poner por acá acetato. Y luego ese acetato se puede convertir en acetil-CoA. Sí, a ver un momento. Acetato se convierte después en acetil-CoA. El acetato se convierte en acetil-CoA. ¿Por qué? Porque fácil entra una coenzima A y recuerden que el acetato cuando está unido a la coenzima A es un acetato activado. O sea, no hay nada complicado ahí. Entonces yo puedo tener allí que esta acetil-CoA entra a la lipogénesis, es decir, a la vía endógena. O también le podemos llamar de novo. Se puede decir cuando construye todo desde cero, síntesis de novo. En este caso, recuerden que la lipogénesis puede ser de novo, pero también yo puedo tener lipogénesis donde yo consumí ácidos grasos, consumí colesterol y los vuelvo a juntar. Por ejemplo, este colesterol con este ácido graso y formo un éster de colesterol, pero sigue siendo lipogénesis. Claro, yo en la lipogénesis tengo dos partes. Síntesis de ácidos grasos, síntesis de colesterol desde cero a partir de acetil-CoA. Y luego tengo ya la síntesis de triglicérido como tal o ésteres de colesterol, o sea, dos partes. Pero yo ya puedo ahorrarme la primera parte incorporándolo de la dieta.
y ya ponerme a generar directamente triglicéridos y ésteres de colesterol, pero sigue siendo lipogénesis. Entonces, tengan en cuenta en la especificación, cuando yo construyo desde cero ácidos grasos, colesterol y triglicéridos, no, síntesis de novo, que es parte de la síntesis endógena. Claro que sí, síntesis de novo. Y yo puedo decir lipogénesis y referirme pues a que mi grasa que está viniendo de la dieta la vuelvo a juntar y construyo triglicéridos y colesterol. Pero recuerden que todo esto, el hígado endógeno y exógeno, lo mezcla y en qué forma lo empaqueta y lo lanza. VLDL VLDL. ¿En qué se convierte la VLDL? en IEDL. Y luego, IDL y luego LDL. ¿qué pasa con LDL? ¿Es bueno o malo? No hay los receptores es malo, pero si hay los receptores de LDL, pueden entrar y seguir la misma ruta, ¿no? Pero cuando no hay es que se quedan en sangre y pueden formar aterosclerosis. Yo mejoraría un poco la respuesta. Hay receptores de LDL en condiciones normales, en unas dietas normales, en cantidades apropiadas, ¿verdad? Yo tengo que el receptor de LDL en las células cumple su papel de captar la LDL y aprovechar ese colesterol que me sirve para sintetizar hormonas, para ácidos biliares, para la formación de vitamina D en la piel, etcétera, para múltiples funciones, ¿verdad? El problema es cuando hay un excedente. Cuando hay un excedente, los receptores no se abastecen. Y una de las situaciones que hay en dietas hipercalóricas es de que el receptor de LDL pierde función a nivel hepático. Y eso hace que el LDL esté mucho tiempo por ahí suelto. Nadie lo capte, nadie limpie de LDL el cuerpo y pues se genera aterosclerosis, uno de los eventos principales. Entonces, en condiciones normales es necesario el LDL. El receptor. Una consulta también, porque hay unas dietas que supuestamente o sea, esto se ocasiona por consumir carbohidratos más grasa, ¿no es cierto? Pero sí solamente porque hay unas dietas que supuestamente restringen el carbohidrato y solamente se enfocan en abundante grasas. Dieta cetogénica. Sí. Entonces, ahí ocurre algo, una variación. Es decir, la grasa, que por supuesto tiene que ser grasa saludable. Yo no me voy a poner a consumir pollos a la brasa y decir estoy en dieta cetogénica. No, es grasa saludable. Esa grasa saludable, el hígado puede formar cuerpos cetónicos a partir de esa grasa. Y esos cuerpos cetónicos que sirvan como fuente de energética. Eso puede hacer. Entonces, al usar esa grasa para formar cuerpos cetónicos, yo tengo que el hígado no va a dedicarse a construir triglicéridos y colesterol. Es decir, no va, teniendo que hacer, se va a poner a hacer otra cosa. No, él dice, bueno, los tejidos no tienen glucosa, entonces se preocupa y dice, bueno, pero hay grasa, entonces no vamos a quedarnos sin hacer nada. Esa grasa que hacemos la formamos cuerpos cetónicos y le damos a los tejidos cuerpos cetónicos. Por ejemplo, el cerebro que requiere cuerpos cetónicos y al músculo. Entonces, se ocupa en otra cosa y ya no se ocupa en la lipogénesis. Más bien, esa grasa que está entrando en la dieta cetogénica la convierte en cuerpos cetónicos. Por eso se llama cetogénesis, que la realiza el hígado. Claro, sí tenemos nosotros. O sea, cuando estamos con cosas nos ponemos a priorizar. O sea, el hígado en momentos de desesperación no se va a poner a construir triglicéridos y a formar VLDL sabiendo que el resto de tejidos requiere energía. O sea, no tiene glucosa. Entonces, ¿qué hace? La grasa puede formar energía a partir de ahí él mismo. Los tejidos también, claro, por supuesto, cogen la grasa, pero el hígado se preocupa y esos ácidos grasos de los triglicéridos de la dieta los convierte en cuerpos cetónicos y luego los manda a los tejidos, cerebro, corazón, músculo. Entonces, más o menos ahí se le va el tiempo. Ahí se le va el tiempo y ya viene abastece al cuerpo, O claro. sea, en ese caso ya no está formando VLDL. O sea, sí forma, pero en cantidades pues que no van a generar problemas cardiovasculares o complicaciones, porque recuerde, Carolina, ¿verdad? Sí, profesor.
recuerde que constantemente... ¿De verdad? Recuerde que constantemente los tejidos están requiriendo ácidos grasos, colesterol, entonces igual se tiene que formar el L. No es que se suprima eso, ¿ah? O sea, sigue con normalidad, pero claro, ya no tan cargado porque su energía del hígado está siendo enfocada a la formación de cuerpos cetónicos. Pero no es que yo apague la formación de VLDL, se está dando porque igual estoy incorporando una dieta. Pero claro, la función aquí de VLDL va a ser llevar a los tejidos para que tengan también triglicéridos como fuente energética. Por ejemplo, el músculo. A ver, chicos, el músculo va a requerir ácidos grasos para energía. Claro, aparte los cuerpos cetónicos que le va a dar el hígado, pero, o sea, igual se sigue dando. Entonces, eso es, pues, ¿no? O sea, esas variaciones que pueden haber en el metabolismo. No sé si quedó alguna Profesor, duda. y en las personas que sufren de diabetes pasan por ese proceso de cuerpo cetónico por el tema que ya no generan, bueno, no tienen suficiente insulina. Mayormente el riesgo es en diabetes tipo 1. En diabetes tipo 1 puede formarse cuerpos cetónicos y si no se controla eso, los cuerpos cetónicos tienden a acidificar la sangre y se puede generar cetoacidosis que puede ser letal y puede llevar al paciente a coma. En diabetes tipo 2 también puede generarse un estado de cetogénesis, pero más peligrosos en diabetes tipo 1. Tenemos ahí pues que el cuerpo manda señales de auxilio, como si estuviera quedándose sin glucosa, cuando en realidad se está ahogando en un mar de glucosa, pero no puede captarla. Entonces hay una alternativa, es de que se pueden formar cuerpos cetónicos o que las células usen grasa como fuente energética. Eso se puede dar. La persona está mandando señales de ruptura de grasa, de ruptura de proteínas incluso. Es complicado porque eso se desencadena y ya no, como que no hay marcha atrás. Y la persona tiene desregulaciones como por ejemplo tema de apetito. O sea, su cuerpo manda señales de hambre y apetito para que pueda incorporar más azúcar y más comida, porque la insulina no está teniendo su efecto. Entonces ahí todo se desconfigura. En diabetes es muy complicado porque el cerebro responde a señales de la insulina. Entonces, si la insulina no está funcionando bien, tenemos ahí una catástrofe, por así decirlo. Y el cáncer se aprovecha de eso porque al haber mucha glucosa suelta, él no se da el lujo de mirar la glucosa que pase. Ustedes saben qué hace el cáncer. La glucosa la usa para llevar a cabo la fermentación, el efecto Warburg. Y eso le da más ventaja. ¿Sí? Es una pequeña mirada que podemos tener de ese proceso. Personas que tienen diabetes, cáncer a la vez, problemas renales, se les complica la presión, se les complica el tema de memoria, de la vista, o sea, ¿se imaginan? Por eso, ¿qué hacer para evitar eso? Mantener niveles apropiados de glucosa en sangre, cuidar nuestros estilos de vida porque recuerden el estrés, la depresión, el consumo de dietas altas en carbohidratos malogran la manera como el cuerpo libera e interpreta la insulina. Profesor, ¿y qué papel cumplen los kilomicrones? Los kilomicrones. A ver, los kilomicrones son unos vehículos que transportan lípidos de dónde a dónde. Del intestino delgado al hígado. Del intestino delgado al hígado. Entonces, ellos están participando en la vía endógena o vía exógena. Exógena. ¿Por qué? Porque yo estoy consumiendo. Miren, llegan acá mi grasa, pasan acá los lípidos, el Sí. intestino genera kilomicrones y esa grasa viaja bien fresca, viaja ahí en los kilomicrones por los tejidos. ¿Y su destino final dónde es? El hígado. El hígado. En el hígado. Los kilomicrones participan en la vía exógena porque ellos llevan La triglicéridos. dieta.
y colesterol de la dieta por los tejidos y finalmente como destino final el hígado. VLDL es al revés. VLDL del hígado hacia el resto de tejidos. Y HDL lo que hace es recoger el exceso de colesterol y regresarlo al hígado. Por eso podríamos decir que el HDL participa en el transporte reverso del colesterol. Por eso es que más bueno, en realidad hay menos HDL que LDL, pero siempre es mejor no que pase los 40 del nivel, ¿no? O sea, tenemos en LDL más o menos 100, cuando pasa de 100 ya es perjudicial, y en HDL tenerlo más allá de 40. Entonces, hay individuos que tienen HDL 10, 20, entonces no llega a 40, entonces ahí hay problema. ¿Cómo favorecemos que haya más HDL con dietas altas en vegetales? ¿Por qué? Porque el HDL, recuerden, ¿qué hace? Recoge el exceso de colesterol de los tejidos y lo lleva al hígado. Sí. Profesor, ¿vegetales o grasas buenas? Grasas buenas, por ejemplo, vegetales como la palta. El maní, frutos secos. Los frutos secos, entonces eso me va a favorecer que yo aumente los niveles de HDL y HDL me ayuda a que yo limpie el exceso de colesterol de los tejidos. Sí, el aceite de pescado, pero claro, sin exagerar, es que también, por ejemplo, ¿cuál es la ventaja de los aceites de vegetales? Que en los aceites vegetales yo no tengo colesterol animal. Yo tengo en los vegetales fitoesteroles. Y cuando el intestino trata de absorber colesterol animal y colesterol de, bueno, fitoesteroles, que son especie de tipo colesterol vegetal, entonces hay una competencia. Los fitoesteroles como que sácate para allá, lo bota el colesterol animal y están ahí compitiendo. Entonces de esa manera yo no absorbo mucho colesterol exógeno y más absorbo fitoesteroles que no tienen un daño tan grande. Pero claro, ahí también nuevamente el exceso, porque en el caso de los fitoesteroles hay mucha contradicción en algunos estudios. Por ejemplo, algunos los asocian con cáncer, los fitoesteroles, otros los asocian como con prevención de cáncer. Entonces yo diría que mucha cautela en su uso. Sí, la base bioquímica nos dice que impiden la absorción de colesterol animal. Hay competencia con el colesterol animal, pero de todas maneras mucha cautela. Profesor, Bien. otra consulta. ¿Ya ves? Sí, ¿y cuándo es porque también en la capa de las paredes de las células también hay colesterol? ¿Y cómo llega ese colesterol ahí? Con VLDL también. VLDL se tiene que convertir a LDL y LDL se va a encargar de llevar a todos los tejidos. ¿Por qué? ¿Por qué los tejidos captan LDL? ¿Qué tienen de requisito? El receptor. El receptor de LDL. Entonces, si yo capto LDL y le cojo el éster de colesterol, saco el ácido graso, me quedo con el colesterol y lo pongo en mi membrana. ¿Y para qué me sirve que esté en mi membrana? Para darle estabilidad. Entonces, Pero no. tampoco debe de haber demasiado porque si no la membrana se pone muy dura. Claro, pero eso ya la célula se encarga de a través de mecanismos bioquímicos moleculares, se encarga de asegurar que haya cantidad apropiada. Pero, o sea, no miremos a LDL como el malo de la película. No, es bueno, o sea, necesitamos colesterol por todo lado. Todas las células requieren colesterol. Lo malo es en el exceso. Y cuando yo desregulo al receptor de LDL que causa, pues, problemas, ¿no? O sea, eso es lo problemático. Sigamos con el efecto de la insulina, por ejemplo, acá. La insulina va a actuar sobre el cerebro. ¿Y qué creen que va a decirle al cerebro la insulina? Hemos comido una torta de chocolate, ha promovido que liberemos insulina. ¿Qué creen que va a hacer esa insulina? ¿Qué hacen las tortas de chocolate con usted? ¿Le dan más hambre? Se pone más hiperactivo el azúcar Ah, o más activo. Inhibe el apetito. No sé si ustedes se empachan rápido cuando consumen un dulce.
Ah, claro, sí, te saturas. La insulina, Va a activar neurotransmisores, profe, ¿no? sí, muy bien. Y ahí, por ejemplo, a ver, pensémoslo de esta manera integrada. Consumimos alimentos. Nosotros no nos ponemos a consumir alimentos eternamente, ¿verdad? Entonces tenemos de que alguna manera, o sea, comer y mandar una señal al cerebro, mira, cerebro ya suficiente, ya comió suficiente esta persona. Entonces, los dulces sobrecargados de azúcar, debido a su alto índice glicémico, suelen hacer de que el cerebro apague el apetito, ¿no? Y ahí la insulina podríamos decir que es una hormona anorexigénica, es decir, que va a promover de que haya saciedad en el cerebro, ¿sí? Después, en el cerebro, otro efecto que pueda tener la insulina, hay otros efectos más en inflamación, pero ahí dejémoslo por ahorita. ¿Por qué? Porque nosotros luego de haber comido también esperamos de que el tejido adiposo va a sentir glucosa, ojo con eso. O sea, hemos comido carbohidratos, por ejemplo, esa glucosa que está llegando por ahí, el tejido adiposo también la va a sentir. Y al sentir glucosa, el tejido adiposo libera una hormona también que inhibe el apetito. ¿Cuál es esa hormona? La ¿Qué hormona? leptina. La leptina. 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 Entonces, el tejido adiposo, cuando hemos comido, llega glucosa rápidamente a sangre y el tejido adiposo siente esa glucosa, ¿verdad? Y libera leptina. El tejido adiposo siente la glucosa, pero a la par también tiene que sentir a la insulina, ¿verdad? ¿Por qué el tejido adiposo tiene que sentir a la insulina? ¿Qué lo hace susceptible a recibir a la insulina? ¿Qué tiene el tejido adiposo que no tiene el hígado, por ejemplo? ¿Qué contiene el tejido adiposo en su superficie? Profe, receptores, GLUT4. GLUT4, muy bien, pero ¿qué tiene que tener para interpretar a la insulina? O sea, se libera insulina. Esta es una célula, por ejemplo, una membrana de tejido adiposo. Esa insulina llega al receptor de insulina. El receptor de insulina manda señales para que el transportador GLUT4 se coloque y pueda pasar la glucosa por él, ¿verdad? O sea, la insulina clave para que este receptor se active, desencadena una señalización dentro y se libere y la glucosa pase dentro de la célula en el tejido adiposo. El tejido adiposo tiene GLUT4, igual que el músculo esquelético. O sea, en el músculo esquelético va a pasar esto. Insulina llega al receptor de insulina, se desencadena una serie de eventos que permiten que las vesículas con GLUT pasen a la membrana. No cualquier GLUT, GLUT4. Puede ser GLUT8, GLUT12 también. Pero en este caso el más famoso es GLUT4. Entonces, una vez que se ha desencadenado esa señal, una vez que está el GLUT4 en la membrana, pasa la glucosa y ahí recién ha entrado. Entonces, el tejido adiposo es sensible a la insulina gracias al receptor de insulina que permite la entrada de la glucosa. ¿Sí? Entonces, el tejido adiposo siente esa insulina. Y el tejido adiposo puede liberar varias hormonas a su vez, ¿no? Puede liberar leptina, puede liberar resistina. Y aquí es lo problemático. Si el tejido adiposo está incorporando mucha glucosa, esa excesiva cantidad de glucosa hiperactiva a la resistina. Y la resistina actúa en la señal, no actúa directamente sobre el receptor, pero actúa en la señalización que ha desencadenado el receptor de insulina. Entonces, eso provoca también resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo está liberando mucha resistina, producto de una ingesta alta en glucosa. Hay varios mecanismos ahí que contribuyen a la resistencia a la insulina. La resistina es uno, y también la sobrecarga de glucosa es otro mecanismo, el principal, por así decirlo. Entonces, en respuesta a la glucosa, el tejido adiposo libera leptina. ¿Qué otra cosa libera el tejido adiposo que es crucial en todo el metabolismo?
¿Cómo se llama esa hormona que regula múltiples aspectos del metabolismo en el cuerpo? Cuando estamos saludables tiene que estar muy alta. Regula el metabolismo hepático, regula el metabolismo del músculo. ¿Cómo se llama esa hormona? Es muy famosa. Niveles altos de ella se asocian con buen metabolismo. Adiponectina. La adiponectina es una hormona maestra liberada por el tejido adiposo. Niveles altos de adiponectina se asocian con buena salud del individuo. Cuando el tejido adiposo está engordándose, está hipertrofiándose, se ha hecho grandote, ahí comienza a bajar los niveles de adiponectina. Y cuando bajan los niveles de adiponectina, tenemos que todos los órganos que son dependientes de su señal también se ven afectados, también se ven deteriorados. ¿Sí? Entonces, mientras más delgados, mientras más tenemos cantidad de tejido adiposo apropiado, o sea, cantidad óptima, tenemos niveles de adiponectina buenos. Actividad física favorece el incremento de adiponectina. Mejora los niveles de adiponectina. Incrementa nuestra salud de los diferentes órganos. Pero si hacemos de que el tejido adiposo se engorde, se hipertrofie, bajan los niveles de adiponectina. Y también la baja en nivel de adiponectina se asocia con mayor resistencia a la insulina. ¿Sí? O sea, no puedo enfatizar más eso, por favor. La adiponectina es crucial y liberada por el tejido adiposo. ¿Sí? ¿Dijo que aumenta la resistencia a la insulina o la sensibilidad? Cuando baja la adiponectina, aumenta la resistencia a la insulina. Cuando sube la adiponectina, aumenta la sensibilidad. Así. ¿Sí, Stephanie? ¿Qué es bueno tener? ¿Altos niveles de Sí. adiponectina o bajos niveles de adiponectina? Altos niveles. Altos niveles, porque es mejor tener sensibilidad que la resistencia. Le había entendido como que resistencia y dije, no, creo que se equivocó el profesor. Por eso le hice énfasis. Está bien, está bien. Aquí tenemos nosotros que mientras más sensibilidad, mejor, ¿no? O sea, ustedes como nutricionistas deben de promover que sus pacientes tengan mayor sensibilidad. O sea, ¿cómo asegura que su paciente mantenga una buena sensibilidad? Es lo mismo como si andáramos en fiestas, ¿no? Andáramos en bares, en discotecas, donde el ruido, pues es que ni siquiera salen disparados apenas entran. Quiere decir que ahí tienen buena sensibilidad. No tolera tanto ruido. Pero en cambio, es una persona que está acostumbrada al ruido, al escándalo, la bulla. Entonces, ese oído, ¿qué ha pasado? ¿Tiene más sensibilidad o tiene más resistencia? Más resistencia. Más resistencia, y eso no es bueno. Entonces, ¿cómo hace que su páncreas tenga buena sensibilidad? Dándole poquito, lo suficiente. No sobresaturándolo. ¿Cómo lo sobresatura de insulina? Dándole pues hasta por gusto. Entonces, no. Claro, en Tiene exceso, pues. en excedente. Entonces, tienen que mantener la salud de sus pacientes con estos mecanismos simples para poder que no se le complique, porque recuerden que aparentemente es glucosa, pero la glucosa estamos viendo que tiene un montón de cosas en nuestro cuerpo. Causa sensibilidad, problemas metabólicos, y eso no es nada agradable para el cuerpo. Profesor, ¿y hay algún examen que te especifique qué niveles de adiponectina estás teniendo en el cuerpo? Niveles de adiponectina, exámenes específicos, no sé si los nutricionistas manejan, no tengo tampoco el dato de los niveles. Mayormente, por lo que he leído de los estudios, mencionan a nivel experimental que lo determinan valor alto, valor bajo. No me he puesto al detenimiento cuánto es el nivel específico, porque mayormente lo usan a nivel experimental. Pero sería interesante, por ejemplo, ver si es que existe un parámetro, o sea, nivel de adiponectina en sangre. Me parece que sí, pero no estoy seguro para darles una respuesta ahora. Pero entonces también se puede evaluar por el nivel de glucosa en sangre. Si hay mucha glucosa en sangre es porque estás teniendo menos niveles de adiponectina. Claro, ahí lo que podríamos decir es de que mientras más niveles de glucosa, ya me pondría a preocuparme, es decir,
ya podría tener efectos colaterales, como por ejemplo, malograr mi nivel de adiponectina. Miren, acá he encontrado un test, una prueba, y aquí están los niveles, miren, de acuerdo al Body Mass Index, que es el índice de masa corporal, y aquí de acuerdo, miren, aquí creo que me parece que esto es sobrepeso, esto es obesidad, ¿no, chicos? ¿Esto es sobrepeso? Sí, de 25 a Sí. 30. Ujú. Entonces, y esto es obesidad, entonces, miren, Obesidad. y aquí tenemos los rangos. O sea, Ah, ¿en dónde hay triglicéridos. menos adiponectina? En los obesos. Bueno, en sobrepeso 4.26 y aquí baja. En personas saludables, miren, de 5 a 37 y en personas obesas 4.22. Hay pacientes obesos que ya en toda la familia tienen ese fenotipo de obesidad, esa característica de obesidad, pero no presentan niveles altos de triglicéridos. Hay un grupo de pacientes obesos que son obesos sanos, que es obesidad no inflamatoria. Usualmente, cuando el tejido adiposo se hipertrofia, esperaríamos de que haya más inflamación. Porque cuando el tejido adiposo se hipertrofia, está liberando sustancias inflamatorias. Entonces, esperaríamos de que en obesidad haya eso, y eso complica todo. Baja los niveles de adiponectina, baja todo. Bueno, baja y sube otras cosas. Entonces, ahí hay una desregulación. En los obesos sanos, tenemos de que ahí no suele haber hipertrofia. En lugar de hipertrofia, hay hiperplasia, es decir, aumentan los adipocitos, el número. Claro, el número. Entonces, le da más espacio para que se guarde grasa sin necesidad de hipertrofiar. Eso podemos encontrar en los obesos, entre comillas, sanos. Hay más hiperplasia, hipertrofia menos. Entonces, eso podemos encontrar por eso de que no genera consecuencias metabólicas severas. Pero claro, el individuo puede confiarse, pero no se sabe en qué momento puede desencadenar ya otros eventos. Pero sí, ahí lo que tendría que hacer esa persona un monitoreo y bueno, cambiar sus estilos de vida, porque o sea, no es que eso lo va a tener para siempre. En algún momento se va a desencadenar el fenotipo patológico, ¿sí? Esa suerte, entre comillas, que no es en todos los pacientes, va entre el 2% más o menos, que puede presentar ese fenotipo de obesidad saludable, entre comillas, ¿no? Por eso es que a veces, miren acá este rango que puede tener, o sea, este mínimo es muy parecido en sanos y obesos, ¿sí? Hay muchas variaciones ahí en ese tema. Y recuerden que mujeres premenopáusicas ya hay una tendencia a aumento de grasa visceral. O sea, ya es una determinación que se esperaría que ocurra. Por eso es que es muy importante que el nutricionista intervenga a una mujer premenopáusica y posmenopáusica para evitar que haya adiposidad abundante. Y aquí lo están relacionando en este estudio sobre los niveles de adiponectina. Es reciente y es muy bonito porque habla de los niveles, de la prueba y de las muestras. Aquí habla de 24 mujeres. Pero bien, ahí se los dejo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Estamos viendo algunos datos, curiosidades que las hemos resuelto aquí en grupo. A ver, en el estado alimentado también va a ocurrir un efecto sobre el músculo esquelético. A ver, acá tenemos el músculo esquelético. Recuerden que las células del músculo esquelético son las fibras musculares, así se le llama a ese tipo de células. Entonces tenemos de que en el estado alimentado llega glucosa por la sangre, ¿verdad? Esa glucosa es percibida por el páncreas. En el páncreas hay células llamadas células beta que van a liberar insulina. Esa insulina va a tener un efecto en el músculo esquelético. Ahí tenemos, a ver, ahí. ¿Verdad? Ahí está la insulina, está saliendo del páncreas. Ahora, esa insulina, ¿qué efecto va a tener en el páncreas? En el músculo, perdón, esa insulina.
Las células del músculo que tenían de señalización tenían al receptor de insulina. Ese receptor de insulina interpretaba la insulina, desencadenaba una serie de eventos que permitía que el transportador GLUC se coloque en sus membranas. Y de esa manera la glucosa que estaba afuera va a pasar al interior de la célula. Al interior de la célula muscular llamada fibra muscular. ¿Sí? Todo gracias a ¿qué? A la insulina. Entonces la insulina permite que el músculo esquelético capte glucosa. ¿Verdad? Capte glucosa. El músculo esquelético, ¿qué puede hacer esa glucosa? ¿Qué ruta creen que va a seguir esa glucosa en el músculo esquelético? Glucogénesis. Glucogénesis. Glucogénesis, pero si estamos en estado alimentado, estamos por ahí caminando, no nos hemos acostado a dormir, ¿qué es lo más prudente que ocurra? La glucólisis, piruvato. Bueno, si es que hay mitocondrias, hay demanda energética normal, esperaríamos de que ese piruvato se convierta en acetil-CoA y esa acetil-CoA vaya al ciclo de Krebs, el llamado CAP. ¿Qué va a ocurrir en el CAP, en el ciclo de Krebs? ¿Qué se va a generar? Dos cosas se generan ahí. Bueno, tres. ¿Cuáles serán esas tres cosas? Un ATP por cada acetil-CoA. ¿Qué más? Un ATP o GTP. NADH, Una, NADH Tres y NAD. FAT. Un ADH. un FAT. Un NADH, ¿no? Por acetil-CoA. Son tres. Dos. tres NADH. 3 NADH. 2 dióxido de carbono también, creo. Ujú. Y un FADH2 es por si acaso. No es FADH solo, es FADH2. Y bueno, el dióxido de carbono. Pero energéticamente esto es lo más importante, ¿no? O sea, tenemos de que mi músculo me llega glucosa, la capto gracias a la señalización de insulina, que la insulina interactúa con el receptor y el receptor promueve una serie de eventos dentro y que promueve que la glucosa pase a la célula. Eso ya lo sabemos. Ahora, esa glucosa, recuerden que pasa a la glucólisis, glucosa 6-fosfato, fructosa 1,6 bifosfato, gliceraldehído fosfato, fosforol piruvato, luego piruvato. Y aquí, pues, en la glucólisis también esperamos que se generen ATPs, ¿no? Que es fuente energética. En contextos aeróbicos, es decir, el músculo está trabajando, está irrigado con su oxígeno, tiene demanda energética normal, no es alta, porque si fuera alta va a proceder a la fermentación, que puede darse, ¿ah? Pero imagínense, un individuo está comiendo y va a estar corriendo, o sea, tampoco es apropiado. O sea, generalmente esto de fermentación ocurre pues en tiempo entre comidas. No va a estar corriéndose de un ladrón y va a estar comiendo mientras corre, pues no sería pues apropiado eso, no es un escenario dable. Entonces, la alta demanda energética ocurre pues cuando usted está en el gimnasio, de repente ahí está demandando mucha energía, es la primera vez que va y se pone a hacer un montón de ejercicios, entonces eso puede ser perjudicial. No tanto perjudicial, sino que se va a la fermentación. Pero aquí en el contexto normal, ha comido, está por ahí dando unos pasos, ¿no? Para que le baje la comida, entre comillas, esa glucosa puede en una parte ir a piruvato, acetil-CoA y luego ciclo de los ácidos tricarboxílicos y energía. Pero supongamos de que ya el individuo ya no quiere más energía, ya el músculo pues no está demandando mucho, está moviéndose, luego se ha vuelto a sentar a su oficina, bueno, ahí el resto de glucosa que se va a convertir, el resto, ¿va a entrar a qué vía? ¿A qué vía va a entrar? Glucogenólisis. Glucogénesis. Glucogénesis. Formar glucosa. Para formar glucógeno. Glucogénesis. Glucogénesis. Si estamos en estado alimentado, luego de haber comido el músculo se va a poner a degradar. No. Eso ocurriría en diabetes. ¿Verdad? Diabetes, eso sí, pero acá en contexto pues de
luego de haber comido, es estado alimentado. En el estado alimentado, glucosa puede irse a formar energía, tus componentes sí. Y acá, pues el excedente se va a convertir en glucógeno. Y recuerden que el músculo capta glucógeno, genera glucógeno para el tiempo entre comidas. ¿Sí? Tiempo entre comidas y el ayuno fisiológico o en alta demanda energética. Eso puede servirle en algún momento el glucógeno. Entonces, eso es. El músculo tiene ese papel metabólicamente. Es muy importante para reserva de glucógeno. Eso es en el estado alimentado. Entonces, aquí nosotros hemos visto ya el estado alimentado. ¿Qué ocurre a nivel de los principales órganos? ¿Verdad? Hígado, músculo esquelético. ¿Y qué es lo que hace el páncreas? Mire, el páncreas está, gracias a su insulina, está regulando múltiples órganos. Y las consecuencias serían catastróficas si esta insulina se desregula o no hay. No hay, ¿en qué contextos? ¿En qué contextos yo no produzco insulina apropiadamente? Cuando el páncreas está no produce suficiente porque está mal, o sea, se han malogrado las células beta, ¿no? En diabetes tipo 1 podemos tener que el sistema inmune daña a las células beta del páncreas, las ataca. Es un tipo de autoinmunidad. En diabetes tipo 1 ocurre eso, pero por eso se le llama genética, porque se manifiesta en etapa temprana en el individuo. Eso puede presentarse. Y eso pues genera pues una desregulación. Por eso se le llama insulino dependiente. Tiene que inyectarse insulina para que pueda mantener todas estas funciones que estamos viendo. Si no, imagínense las consecuencias que podrían haber. Sí, o sea, por eso es que en diabetes tipo 1 se inyectan insulino dependientes, porque las células beta del páncreas están siendo atacadas por el sistema inmune. A eso se le llama autoinmunidad. Bueno, y en Profesor, dígame. disculpe, ¿y si hubiese cáncer en el páncreas también pasaría lo mismo? El cáncer de páncreas, dependiendo de dónde esté el tumor, de qué célula esté afectada, pero ahí se espera que también haya una desregulación. ¿Por qué, Luz? Porque acá tenemos nosotros que en el páncreas hay unas estructuras. Vamos a poner acá estas bolitas de aquí que he puesto. Hay dos componentes, el componente endocrino y el componente exocrino, a lo largo de todo el páncreas. Ojo con eso, en el parénquima del páncreas, la estructura del páncreas hay componente endocrino y exocrino. A esas estructuras se les llama los islotes de Langerhans. En esos islotes están células alfa, células beta, células delta. Entonces, si hay un tumor, ya vamos a ver que ese tumor va a estar desregulando la fisiología, el funcionamiento del páncreas. Ahí va a depender, por ejemplo, de qué tan grande sea el tumor, en dónde esté ubicado el tumor, y de alguna manera va a impactar en la liberación de insulina. O sea, se espera ahí que haya una desregulación. Y además, pues, de que en el contexto de cáncer se están liberando sustancias inflamatorias. Y esas sustancias inflamatorias alteran, malogran la comunicación con las células beta. O sea, eso lo hace más perjudicial. ¿Sí? Y llega un momento, pues, de que recuerden que el cáncer de páncreas es uno de los más invasivos. Es muy mortal. Cuando se detecta a los 3 meses, la persona se va. O sea, es tan mortal de que causa consecuencias, pues, severas. Eso es porque el páncreas, como estamos viendo, regula todo el metabolismo. O sea, no puede faltar el páncreas. ¿Sí? Entonces, ahí yo le respondería, estimada, dependiendo del grado del tumor, de la etapa del tumor y dependiendo de la zona. ¿Sí? Es de esperarse, porque a lo largo de todo el páncreas están los islotes de Langerhans que tienen enzimas digestivas, liberan enzimas digestivas y liberan hormonas, insulina y glucagón. ¿Qué
pasa, por ejemplo, con un deportista? O sea, podemos tener ahí que el deportista puede tener glucógeno, por ejemplo, cuando está haciendo actividad física y rápidamente el glucógeno entra a lo reverso, ¿no? En alta demanda energética y se convierte en glucosa después. Glucosa es el fosfato para el músculo esquelético, o sea, puede pasar eso. Pero el glucógeno, recuerden que es agotable. Entonces, en algunas situaciones, en algunos deportistas, lo que ocurre es de que los kilomicrones van dejando triglicéridos, ácidos grasos al músculo esquelético, o las VLDL dejan triglicéridos. Entonces, se espera de que los triglicéridos de la dieta, del hígado, sean captados por el músculo esquelético. Es decir, en un deportista, los ácidos grasos suelen ser una fuente muy importante de energía, más que la glucosa. Entonces, mientras más eficiente sea esa selección de ácidos grasos por el músculo esquelético, más rendimiento va a tener. Por eso es que en el deportista hay una adaptación metabólica que le permite aprovechar mejor la grasa, los ácidos grasos, y sacar más provecho de ellos, porque los ácidos grasos tienen energía respecto a la glucosa. Entonces, esa adaptación puede ocurrir. Sigue siendo el estado alimentado, pero hay esa mayor selectividad que le permite rendir mucho más en el deporte. Sobre todo ejercicios vigorosos, todo eso. Entonces, así tenemos, estimados. Ahora, ¿se entendió esa parte del estado alimentado? ¿Qué nos está faltando acá? Bueno, acá el cerebro, cuando la insulina está inhibiendo el apetito, la leptina, entonces el cerebro reduce, manda señales para que el estómago deje de producir ácido. Entonces, eso es uno de los efectos inmediatos. Y el estómago, pues, también cuando se agranda, también a su vez manda señales al cerebro para que ya no promueva el apetito, o sea, lo inhiba el apetito. Eso podemos tener. Es en el estado alimentado. Bueno, ya hemos hablado de esa parte, ¿no? Ahora sí. ¿Algo más que nos estemos olvidando acá del estado alimentado? Dígame, Ninoska. Profesor, disculpe y bueno, tal vez ingresé un poco tarde y me perdí ciertas cosas. No sé si por favor podría hacer un recordatorio entre la diferencia de sensibilidad y resistencia a la insulina, por favor. Sí, No a lo ver, tengo acá muy claro. nosotros tenemos de que hay células que tienen su membrana y esas células en su membrana tienen receptores de insulina. ¿Quiénes son esas células que tienen receptores de insulina? Los adipocitos. Que son muy sensibles a los adipocitos, que son muy sensibles a la insulina, están los adipocitos, están El músculo esquelético. el Músculo esquelético, esquelético. ¿qué más está? El corazón. Podemos Corazón. tener esos tres tejidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos tejidos cuando son sensibles a la insulina? La insulina se libera por las células beta del páncreas luego de haber comido, no hay altos niveles de glucosa, las células beta del páncreas liberan insulina y esa insulina actúa sobre receptores de insulina. Esos receptores de insulina van a desencadenar una serie de eventos dentro de la célula. Miren, nosotros tenemos ahí el receptor de insulina. Hay que comprender esto porque esto también es una visión integrada y gracias, Ninoska, por la pregunta. Miren, células dependientes de insulina tienen el receptor de insulina. El receptor de insulina es una parejita. Son receptores de tipo tirosina quinasa. El receptor de insulina es un ejemplo de receptor tirosina quinasa. Es una parejita de receptores que en el caso del receptor de insulina están los dos juntos, o sea, siempre están pegados, son parejas, no suele ocurrir en los receptores tirosina quinasa, suelen estar separados por ahí flotando y dimerizan solamente cuando hay ligando, pero en el caso del receptor de insulina siempre está pegado, es una pareja pegada, ahí está. Ahora, se requiere insulina para lograr la activación de este receptor. Cuando se activa ese receptor, acá en esta partecita hay unos
residuos llamados residuos de tirosina. Y cuando la insulina llega, este receptor, por ejemplo, suele darle grupos fosfato al otro de acá. Es decir, esta zona tiene actividad enzimática que le da fosforila a la parte de acá, al otro dominio, al otro receptor. Es como que si ustedes tuvieran dos hermanitas y una está peinando a una y la otra peina al otro. ¿Por qué? Porque la otra actividad de acá, el otro receptor va a agregarle grupo fosfato. Entonces tenemos de que ahí hay una autotransfosforilación. Es decir, este receptor de aquí, cuando se activa, fosforila al otro, y este de acá fosforila al otro de acá. Entonces, ¿qué chiste tiene que se fosforile? Cuando se le agrega grupo fosfato, ¿no? Ahí vamos a poner que se ha agregado grupo fosfato. Cuando se le ha agregado grupo fosfato, eso genera una llamada. Se va a unir ahí el famoso IRS, que es Insulin Receptor Substrate, que significa sustrato de receptor de insulina. Ese sustrato de receptor de insulina, al ver esos grupos fosfato allí, se va a pegar. Bueno, se va a pegar entre comillas, se ancla allí. ¿Y para qué? IRS, que es este sustrato receptor de insulina, cuando se une allí, se activa él a su vez. Y al activarse, va a activar a PI3K, que significa fosfatidil-inositol 3 quinasa. Simplemente recuérdelo como PI3K. Y si quiere ser más simplificado, dirá, pues, una molécula de señalización ahí. Miren, estimado, yo le estoy contando acá los nombres a detalle, pero usted ya puede simplificarlo a su comprender. En el examen usted simplemente puede decir una vía de señalización intracelular que desencadena. Si no, da más detalles. Igual es válido. Pero bien, IRS se activó a PI3K, fosfatidilinositol 3 quinasa, y PI3K va a activar a un componente clave en el metabolismo. Y de una manera así integrador, va a activar a AKT. AKT tiene varias funciones dentro de la célula. Una de las funciones de AKT es promover que, miren, estas vesículas que son de membrana y tienen allí, miren, anclados GLUT4, AKT va a promover que esa vesícula que es de membrana se vaya a la membrana celular y se coloque, miren, GLUT4 se ha colocado y cuando se coloca, la glucosa pasa. ¿Dónde ha ocurrido eso? En células dependientes de insulina. Las células dependientes de insulina interpretan a la insulina, activan una serie de señales intracelulares, AKT promueve la translocación de las vesículas hacia la membrana. Entonces podemos tener allí de que esa es una señalización apropiada de insulina. ¿En dónde? En el tejido adiposo, músculo esquelético y corazón. ¿Sí? Y aquí está. GLUT4, músculo esquelético, corazón, tejido adiposo. Entonces, ya, tenemos de que la insulina está promoviendo el efecto en la incorporación de glucosa. Pero la insulina no es solamente una hormona que permite la entrada de glucosa en el tejido adiposo, músculo esquelético y corazón. Recuerden que en el hígado, cuando se activa AKT, AKT va a inhibir a GS3K. A GS3K. Resulta que GSK, que significa quinasa de glucógeno sintasa 3, es una de las enzimas más ocupadas de la célula. Tiene cerca de 100 proteínas que puede regular. Pero en este caso, AKT la está malogrando. O sea, ¿por qué? Porque en contextos normales esperaríamos que GSK esté regulando negativamente a la glucógeno sintasa, es decir, la esté apagando. Y si la está apagando, no va a darse la síntesis de glucógeno. Pero recuerden que en estado alimentado tenemos que hay insulina, se activa IRS, PI3K, AKT, AKT malogra GSK3. Y si la apaga, le deja camino libre a la glucógeno sintasa. ¿Para qué? Para que pueda sintetizar glucógeno. ¿Se dan cuenta? ¿Todo por culpa de quién? De AKT.
AKT ha impedido el funcionamiento de GSK3. Y si GSK3 está apagada, tenemos la glucógeno sintasa activa y podemos sintetizar glucógeno. ¿Sí? Entonces, otro efecto allí a través de la señalización de insulina. El receptor de insulina, que podríamos decir solamente se encuentra en el tejido adiposo, corazón, sí, mayormente, pero en el hígado también va a estar y también va a tener señalización. Claro, no prioriza esto, pero prioriza la síntesis de glucógeno. Tengamos en cuenta eso. La insulina es una hormona anabólica. Una hormona anabólica, miren. Insulina activa el receptor de insulina, activa IRS, API3K, AKT. Y AKT va a activar a mTOR. mTOR es un complejo proteico que lo que hace es promover la síntesis proteica. Por eso es que la insulina también se le considera una hormona anabólica, porque también va a promover la síntesis proteica a través de la señalización del receptor de insulina. Ustedes tienen que recordar que cuando hablamos de tejido adiposo, corazón y músculo, hablamos de que estos tejidos tienen GLUT4. Y en esos casos, cuando está el GLUT4, tiene que haber esta señalización para que active. Pero en otros tejidos, como por ejemplo el hígado, no hay GLUT4. El hígado no quiere GLUT4. Él más bien prioriza, tiene receptor de insulina, pero prioriza la síntesis de glucógeno, que es otro camino que tiene. O sea, a él no le importa que haya GLUT4. Él de hecho dice, pero yo no quiero GLUT4, yo ya tengo GLUT2, ¿para qué quiero GLUT4? Bueno, yo me voy a preocupar por más bien la síntesis de glucógeno. El músculo esquelético podríamos decir que tiene las dos. ¿Por qué? Porque él incorpora, recepciona insulina, tiene el receptor de insulina, activa IRS, PI3K, AKT. Y AKT va a promover la translocación de GLUT4, que sabemos que está en el músculo esquelético. Y también sabemos que el músculo esquelético puede llevar a cabo la síntesis de glucógeno. Y para llevar a cabo la síntesis de glucógeno, AKT tiene que apagar a GSK3 para que se pueda promover la activación de la glucógeno sintasa. Entonces, dependiendo del tejido, hay diversidad de funciones que puede tener. Pero claro, cuando hablamos de GLUT4, hablamos de un transportador que se genera cuando está la señalización de insulina activa. Pero ¿en qué momento se va a volver resistente, chicos? ¿Qué tenemos que hacer para volver resistente a este receptor? ¿Qué tenemos que darle constantemente? Exactamente, le damos mucha insulina, entonces va a haber insulina, el receptor no le hace caso. ¿Verdad? Eso es resistencia a la insulina. ¿Por qué no le hace caso? Bueno, por el receptor que se malogra o porque los componentes que son parte de la señal se desregulan. Resistina puede desregular alguno de esos componentes. O sea, esta flecha así media muteada, esta flecha tipo así, significa desregulación. Entonces, resistina puede apagar alguno de estos componentes que son los que van a transmitir la señal. Entonces, podemos tener eso. Resistencia a la insulina, o sea, resiste, o sea, no hace caso. Igual van a ver ustedes en metabolismo resistencia a la leptina, o sea, hay receptor de leptina y la leptina se está liberando y el receptor ni caso le hace, por eso es que la persona tiene mucho apetito. Entonces, en este caso, resistencia es cuando el receptor, a pesar de que hay insulina, no interpreta la señal. Es decir, como concluyendo sobre la sensibilidad, que a mayor sensibilidad a la insulina, mejor síntesis de glucógeno, síntesis de proteínas, mejor translocación de transportadores GLUT4, 8 y 12 a la membrana celular para el ingreso de la glucosa. ¿Podríamos concluir de esa manera? Sí. Sobre la sensibilidad. Exactamente. ¿Cómo generamos niveles altos de insulina? O sea, haciendo que el páncreas libere a cada rato, consumiendo alimentos con alto índice glicémico, grasas trans. Las grasas trans también pueden promover que haya un incremento de insulina. La fructosa misma promueve incremento de insulina. O sea, esos niveles altos de insulina van a afectar la sensibilidad del receptor de insulina. Y si yo afecto la sensibilidad del receptor de insulina, malogro la cascada, malogro la señal. Y yo no tengo los efectos deseados que debería de tener cuando la insulina llega a una célula. Miren, acá tenemos
esta imagen. ¿Esto qué es? Membrana. Membrana. Entonces en la membrana podemos tener un receptor de insulina. Miren ahí el receptor. Es una proteína, ¿verdad? Un receptor de recepcionar. ¿Qué señal va a recepcionar este receptor de insulina? La insulina como tal. La insulina va a llegar ahí al receptor de insulina. El receptor, bueno, cuando llega a la ESA, supongamos que este receptor es nuestra oreja. Llega el mensaje. No es que llega el mensaje, lo mismo ocurre, ¿no? Cuando escuchamos algo y nos quedamos así, sin hacer nada, sin tomar una acción. Una cosa, no sé, es que es captar la vibración, ¿verdad? No hacer caso a esa señal, o también lo otro es captar la señal y llevar a cabo una acción. Entonces, supongamos que esta es su oreja, llega el mensaje en la insulina y yo interpreto esa señal y desencadena una serie de eventos dentro de la célula, y uno de los eventos es de que el transportador GLUT se coloca a la membrana. Y cuando se coloca, pueda entrar glucosa. Recuerden que es transportador GLUT4, y esta señalización, estos eventos que estamos comunicando, están en el tejido adiposo. Tejido adiposo, músculo esquelético y corazón. Ese es uno de los resultados que puede darse producto de la entrada de la insulina, producto de la interpretación de la insulina. Yo con el mensaje, con la señal, estoy llevando a cabo un resultado, una acción. ¿Sí? Otros resultados que pueden haber es, por ejemplo, la síntesis de glucógeno. ¿Qué más? La síntesis de proteínas. La síntesis de grasa, la lipogénesis, también puede darse. Miren este panorama, chicos. Una mitocondria, membrana mitocondrial externa, membrana mitocondrial interna. Glucosa ingresa piruvato, piruvato acetil-CoA. El acetil-CoA tendría que salir al citosol para que se convierta en grasa. Miren, acetil-CoA y formar grasa. La formación de grasa se da en el citosol de los hepatocitos y en otras células también. Pero bien, la acetil-CoA no puede salir. Entonces, como no puede salir, se convierte en citrato. Este citrato sale. Y una vez que está en el citosol, ya recién sale la acetil-CoA y se convierte en acetil-CoA y oxaloacetato. Resulta que de acetil-CoA a ácidos grasos es un mundo de reacciones. Y una de esas reacciones, miren, la acetil-CoA se tiene que convertir a malonil-CoA. Y en ese paso que es crucial en la construcción de grasa está la acetilcoenzima A carboxilasa. Esta enzima es activada por insulina. Entonces podríamos decir que otro de los efectos de la señalización de insulina es la lipogénesis, que es lo mismo que hemos visto acá, ¿verdad? La insulina promueve la lipogénesis hepática. Sí, entonces podemos tener ahí un efecto muy importante de la insulina como hormona anabólica. ¿Sí? No sé si se entendió, chicos, o sea, chicas, o sea, señoritas, o se han entreverado un poco más. A ver, comenten. Sí se entendió un poco más. Profesor, una pregunta. Entonces, para que salga de la mitocondria, puede salir como citrato y como malato, ¿verdad? Porque en la gluconeogénesis salía como, si es que no me equivoco, salía como malato. A ver, allí, lo que pasa es de que aquí gluconeogénesis es en contextos de ayuno. Sí. Y aquí esta construcción de ácido graso es en contexto alimentado. Entiendo. Entonces, cuando sí, o sea, consumes alimentos, sí puede salir como citrato. Como citrato. ¿Por qué? Mire, Bélgica, entra la glucosa, la glucosa se convierte en piruvato en el citosol, ¿verdad? Sí. Luego el piruvato tiene que atravesar las dos membranas de la mitocondria. Ese piruvato, en el ciclo de Krebs, se convierte en acetil-CoA, y el ciclo de Krebs está aquí, miren, está rondando, está aquí dando vuelta. Entonces, pero como tenemos oxaloacetato, porque acá miren, el oxaloacetato está entrando por una ruta, o sea, ese
oxaloacetato se puede convertir en malato y ese malato piruvato, o también viceversa. Pero bien, aquí. Este malato que se puede formar a partir de piruvato, miren, de piruvato se puede generar malato, es decir, ese malato se convierte en oxaloacetato. O sea, yo tengo acá los dos ingredientes, oxaloacetato y acetil-CoA. ¿De dónde viene el acetil-CoA? De la glucosa que yo estoy consumiendo. Miren. O sea, tengo oxaloacetato y acetil-CoA. La primera reacción del ciclo de Krebs es formar citrato. Resulta que ese citrato debería de pasar a toda la ronda para el ciclo de Krebs, ¿verdad? Formar energía. Pero ya la célula está llena de energía. Y peor el hígado. Entonces, ese citrato, pero yo no me puedo quedar aquí. Está habiendo una acumulación de citrato allí. No me puedo quedar ahí porque la célula no quiere energía. Entonces, vamos a dedicarnos a construir grasa para ahorrar grasa y hacerlo engordar al individuo. Entonces, ese citrato sale de la mitocondria y en la mitocondria pues se encuentra que ya le toca al acetil-CoA salir. O sea, aquí se había disfrazado el acetil-CoA en forma de citrato. Y ahora el citrato, como tiene 6 carbonos, se fracciona en acetil-CoA y en oxaloacetato. 2 carbonos del grupo acetil del acetil-coenzima y 4 del oxaloacetato. Entonces yo tengo que a partir del acetil-CoA, que ya está en el citosol, ya puedo formar ácidos grasos. Y hay un paso importante, es este primer paso, de acetil-CoA a malonil-CoA. Y de acetil-CoA a malonil-CoA, yo tengo que la acetilcoenzima carboxilasa depende de insulina para poder proceder. Poder proceder. Y luego ya viene la construcción de grasa, que es llevada a cabo por este complejo enzimático llamado ácido graso sintasa. Es una maravilla esa enzima. Tienen varias manos y está agregando 2 carbonos, pega 2, y así construye un ácido graso. Entonces ahí tenemos más o menos el panorama, pero en forma resumida, si usted lo quiere internalizar, podría decir que el acetil-CoA sirve para construir ácidos grasos. Entonces, ¿qué sería lo ideal en los individuos? Que se pongan a hacer actividad física para que no construyan grasa. Es bueno construir grasa, claro que sí, o sea, tampoco es cosa mala, pero no en exceso. O sea, no promover eso. Preferible usar nuestra energía en cosas productivas en lugar de ponernos a construir grasa que nos lleva a la obesidad y engordarnos. O sea, profesor, usted está diciendo que si es que nosotros en un estado alimentado comemos en exceso, adquirimos en exceso glucosa, al final, Carbohidratos. Carbohidratos, al final esto pasa al ciclo de Krebs y se queda en citrato para hacer la ruta que va a llegar a ácidos grasos, o sea, no culmina el ciclo de Krebs. No culmina el ciclo de Krebs. Bueno, ahí Stephanie. Recuerden que aquí hay varios componentes a la par. O sea, podríamos decir de que o sea, el ciclo de Krebs hay un grupito de, por así decirlo, de vueltas del ciclo de Krebs que se tienen que mantener. ¿Por qué? Porque el ciclo de Krebs es una vía anaplerótica, entonces tienen que estar activa de manera constante, ¿no? Pero cuando hay un excedente, no es que yo tengo mucha acetil-CoA de los carbohidratos y me pongo a hacer varias rondas de ciclo de Krebs. Tengo mis rondas que me permiten mantener el nivel de componentes que van a ir a otras rutas, pero también va a haber una acumulación de citrato producto de ese excedente de acetilcoenzima que va más allá de lo que el cuerpo requeriría. Entonces, ese exceso se convierte en citrato y ese citrato me sirve para que yo vuelva a formar acetil-CoA en el citosol y construya grasa. Entonces, de esa manera funciona más o menos el metabolismo. ¿Quién Luego promueve eso eso? va también a ser malato, ¿no? O sea, el Claro. citrato. El citrato se convierte en 2 cosas, acetil-CoA y oxalacetato. Bien. Ese oxalacetato se convierte en malato. Ese malato ingresa. ¿Y a dónde creen que se va a ir ese malato? Acá, al ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs, ese malato se convierte nuevamente en oxalacetato. Tengo acetil-CoA y oxalacetato, sigo acumulando citrato. O sea, es un ciclo esto. Un ciclo. O sea, por eso es... Y una ¿sí? consulta, y en en la dieta cetogénica que no consumen carbohidratos, ¿el ciclo de Krebs se apaga?
Lo que tienen que tener en cuenta, estimadas, es de que ninguna ruta se apaga definitivamente. Nosotros debemos de entender de que siempre hay un basal. Y peor aún hablando del ciclo de Krebs, porque el ciclo de Krebs es una ruta anaplerótica. ¿Qué quiere decir? Que este fumarato le sirve a otras rutas, este succinato le sirve a otras rutas, y que nosotros podríamos decir son vueltas. Esto es un dibujo, pero en realidad varios fumaratos están a la par allí. Bueno, no exageradamente, pero están allí disponibles, que están siendo procesados, sí. Pero, por ejemplo, algunos de estos fumaratos se van a otra ruta. O algunos de estos succinatos se van a otras rutas. Entonces, el ciclo de Krebs, o como cualquier otra ruta, se tiene que mantener en cantidades basales. Aquí estamos hablando del excedente, por eso es que estamos mencionando la acumulación de citrato por producto de un excedente de acetil-CoA, y ese excedente citrato, en realidad, el citrato es una acetilcoenzima disfrazada. Opta por disfrazarse porque no puede salir sola la acetil-CoA. Por eso se disfraza en forma de citrato. Por eso es que hay acumulación de citrato. Miren, se dan cuenta, una vez que está afuera, se quita el disfraz y se convierte en acetil-CoA y oxaloacetato. Y la acetil-CoA recién ahí va a poder hacer la conversión a grasa. Ese mensaje metabólico tenemos que tener en cuenta. No es que las rutas se apaguen, sino que se mantienen en basal, que permite, como el caso del ciclo de Krebs, mantener a otras rutas metabólicas activas. Estamos hablando del excedente, o sea, cuando la célula dice, bueno, ya tengo energía, tengo mi ciclo de Krebs ahí funcionando, entonces pongámonos a construir grasa. Ya tenemos ahí suficiente ciclo de Krebs para que mantenga la célula normal. Entonces vamos a construir grasa con este poquito que nos está sobrando. Poquito, bueno, depende también, pues, ¿no? Si ha comido un montón, si está dietas altas en grasas, en carbohidratos, o sea, se va a poner a construir más. ¿Se entendió o hay una duda? Una consulta. Entonces, cuando hay un exceso de energía, o mejor dicho, cuando estás en actividad física, ya dejas de tener, o sea, de generar más citrato. Cumple la ruta normal. Ya no Cumple la ruta pasa. normal. Claro, ¿por qué la ruta normal? Porque recuerden, el ciclo de Krebs me genera NADHs y FADHs. Ajá. Son componentes importantes para la producción de energía. Entonces, si yo me mantengo activo, no es que esto ocurra de golpe, no es que como y obligatoriamente tengo que formar energía, no, esa glucosa va, por eso depende el índice glicémico. Acumulándose. Tengo niveles de glucosa, entonces capto poquito por poquito, me mantengo activo, estoy trabajando, me desplazo, bajo las escaleras, me movilizo, estoy pensando. Entonces, tenemos ya ahí que el flujo, esa glucosa que está en sangre, se va captando poco a poco. Como les digo, la lipogénesis se va a mantener en un basal, pero el problema es cuando hay suficiente sustrato. Si hay suficiente bastante acetil-CoA, ese excedente se va a convertir en más grasa. O sea, las rutas se mantienen en basal, en un nivel que mantiene el metabolismo basal, justamente. Entonces, si hay un excedente, se generan pues cosas adicionales que muchas veces pueden ser indeseadas, ¿no? Sí, por eso mantengan actividad física para que mantengan su ciclo de Krebs activo y se esté produciendo energía. Y de esa manera no sobrecargue su cuerpo de lípidos que se forman en la vía endógena. O síntesis de novo, podríamos decir.